voy a dar a usted específicamente un tema sobre un punto particular, porque lo que quiero es abrir un espacio donde usted y yo podamos compartir criterios. Me parece que es sumamente importante unificar criterios. La razón de ser de la iglesia es la unidad del criterio. Cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice: quiero que vayan por todo el mundo y enseñen a otros lo que yo les enseñé, estaba diciéndoles: todo lo que ustedes saben de mí y lo que ustedes hoy saben del reino, llévenlo a otros para que haya unidad de pensamiento. Porque donde no hay unidad de pensamiento, no puede haber unidad real. No puede existir unidad real si dos no se ponen de acuerdo. Lo enseñamos en otra ocasión. Si dos no estuviesen de acuerdo, entonces ahí es donde se generan las situaciones conflictivas. Y con la doctrina esto se da mucho. Cuando hablamos de doctrina y tocamos temas diferentes en esas funciones fundamentales de la iglesia, tenemos que estar de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, socavamos las bases. Y quiero llevarlo a Marcos capítulo 7. Para mí este libro, o este capítulo específicamente, es uno de los más relevantes que podemos encontrar en la Escritura sobre cómo el cielo señala la doctrina y cómo separa el reino de las doctrinas. Y cuando digo doctrinas, hablo de las formas diversas de pensamiento que pueda haber en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia. Usted sabe que entre una iglesia y otra cambian radicalmente muchas cosas, ya sea por costumbre, ya sea porque se hacen de una forma en un lugar, sea por cultura, sea por la razón que sea. Llámese también porque diversos sistemas religiosos piensan diferente a otros. Los pentecostales son diferentes de los bautistas, que son diferentes de otras iglesias un poco más conservadoras. Entonces, cada uno tiene una forma de ver el evangelio y añade y quita de acuerdo a su forma de ver en el evangelio. Y Jesús hace un señalamiento muy importante en el libro de Marcos, en el capítulo 7, y quiero leerlo por favor en la traducción viviente. Sígame usted en la que usted tenga ya a mano, ya sea Reina Valera o cualquier otra que usted disponga, pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Dice así, verso 1 en adelante de Marcos 7. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Haga una pausa ahí. Note esto, dice que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa. ¿Cuántos maestros de la ley religiosa conoce usted? ¿Conoce usted algún maestro de la ley religiosa? Ya empezamos la interacción, por si acaso. ¿Conoce usted algún maestro de la ley religiosa? ¿Alguien puede levantar la mano y decir yo conozco alguno? Pues yo estoy viendo un montón. Todos nosotros, con los años que tenemos de estudiar la palabra de Dios, somos maestros de la ley religiosa. ¿Sabe por qué somos maestros de la ley religiosa? Porque tenemos un dogma dentro nuestro, caminamos según esa enseñanza y la enseñamos a nuestras generaciones. Como yo lo entiendo, así lo enseño. Me dijeron que hay que levantar las manos en la adoración, entonces yo levanto las manos. No sé por qué, pero hay que levantar las manos. Entonces yo me encargo de enseñarle eso a los otros. Antes orábamos hincados, de rodillas, y nos decían, es que tienes que hincarte para orar. Y la gente no sabía por qué, pero como aquí se hace así, entonces nos hincamos para orar. ¿Me doy a entender? Hacemos cosas por repetición y nos volvemos maestros. De acuerdo a lo que aprendemos de la Escritura, nos volvemos maestros. Ahora, ¿por qué digo yo que somos maestros de la ley religiosa? Porque muchas veces lo que enseñamos, lo que transmitimos, lo que le damos a nuestras generaciones posterior a nosotros, no es necesariamente lo que dice la Biblia, sino la forma en la que aprendimos a hacerlo. Y ahí es donde después es difícil recibir lo que el reino tiene para nosotros, porque tenemos una neblina
volviendo a usar la alegoría, tenemos una neblina que nos permite ver el reino, algo que no nos permite ver a Jesús, algo que no nos permite ver a Dios, porque hay algo que nos estorba, no tenemos una visión clara, porque aun cuando sabemos y tenemos conceptos básicos, añadido a esos conceptos tenemos la forma de aplicación del concepto, y eso es lo que se conoce como el maestro de la ley religiosa. La ley religiosa no es solamente el fundamento de la escritura, sino la interpretación de esa escritura, como a través de los años hemos sido enseñados no solo en la escritura pura, sino en la interpretación de esa escritura a través de culturas, a través de costumbres, a través de lo que alguien interpretó en el pasado y nos entrega a nosotros hoy lo que para ellos es la visión correcta del evangelio. Entonces, muchos hoy hemos tomado esta literatura, estas doctrinas, las hemos abrazado, pero no necesariamente porque sepamos realmente de qué se trata, sino porque nos sentimos identificados con la forma. Entonces, cuando hablamos del reino en una iglesia profética, nos gusta que nos profeticen. Si a alguien no le gusta que le profeticen, entonces no va a estar en una iglesia profética. ¿Me explico? Si a alguien no le gustan los instrumentos musicales, entonces va a buscar una iglesia que no los tenga. Si a alguien no le gusta que el predicador sea muy efusivo, entonces va a buscar una donde el predicador sea un poco más quieto. ¿Me doy a entender? Porque terminamos enseñando no el reino, sino la doctrina que nos fue dada. Y terminamos mostrándole a los que están cerca de nosotros que esa es la forma correcta. Porque no estamos hablando de verdades específicas del reino, sino del método detrás de estas verdades. Entonces, en ningún lugar de la escritura dice que yo recibo más de Dios si levanto las manos o me quedo con las manos entre las bolsas. En ningún lugar de la escritura dice que Dios me va a escuchar más fuerte si yo oro de pie o si oro postrado. En ningún lugar de la escritura dice, ¿me doy a entender?, que si yo ayuno así, que si ayuno allá, que si. En ningún lugar de la escritura lo dice. Pero en mi iglesia dicen que es así. Y en mi iglesia me enseñaron que es así y por eso es así. Entonces alguien te habla con la Biblia en la mano y te dice, pero muéstreme bíblicamente dónde está eso escrito. No, es que yo no estoy para pelear con esas cosas. Yo sé que es así. ¿Me doy a entender? Alguien podría decir, es que por la reverencia yo me hinco, me postro delante del Señor y entonces esa oración llega más. Mire, la oración no llega más porque yo me hinqué, me puse de rodillas o estoy de pie dando saltos. La oración va a llegar más de acuerdo al corazón de aquel que esté orando. Pero a veces puede haber una persona sentada en un lugar orando fervientemente en su corazón, siendo juzgada por todos los que están a su lado porque no está cumpliendo con el rito, porque aquí oramos de rodillas, no sentados en una silla. Entonces decimos, es que él está mal, no está cumpliendo con lo que nosotros entendemos de la escritura. Y el principio del que estoy hablando, ¿cuál es? Oración, simple, oración. Ese es el principio, el fundamento es la oración. Pero ¿qué es lo que señalamos? La forma. Es que no, es que así no es. Entonces viene el líder y le dice, hermano, por favor hínquese. Es que no puedo, es que, hermano, hínquese. Lleva dos. Y si no, entonces te llevan a la oficina del pastor y el pastor te dice, hágame el favor, no me desordene las cosas. Y Dios guarde la persona que estaba sentada en ese lugar se atreva a decir, pastores, perdón, es que yo pienso que, porque a partir de ese momento todo cambió. Porque no nos enfocamos hoy como iglesia a nivel general, la iglesia no se enfoca en lo que es realmente importante, le damos más valor a lo circundante, le damos más valor a cómo lo estamos haciendo, a cómo se está haciendo. Entonces, dice aquí que algunos fariseos y maestros de la ley llegaron a Jerusalén para ver a Jesús. Iban específicamente a ver a Jesús. Verso 2.
Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que lavarse las manos antes de comer? ¿Por qué se lava usted las manos antes de comer? Por salud. Por salud. Aunque ahora parece que la gente ha dejado de lavarse las manos, ¿verdad? En pandemia sí, por miedo se lavaban las manos. Ahora se las dejaron de lavar y entonces así, ¿verdad? Los dolores de estómago y esas cosas. Debería existir un versículo que diga: si no te lavas las manos no serás salvo tú y tu casa. Para ver si hacemos caso. Hay que lavarse las manos. Dígale que tiene a la par, lávese las manos. Bueno, resulta que los discípulos no se lavaban las manos. Pero no se lavaban las manos no porque tuvieran poca noción de la higiene, sino porque no seguían el ritual. ¿Me explico? El fariseo estaba pendiente de que se cumpliera con el rito, con el protocolo. Y entonces ellos, buscando una ocasión para poder señalar, notan que estos hombres no lo hacen. Vea lo que dice el verso 3: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. ¿Por qué esto? Porque ellos creían que todo lo que tocaran con las manos sucias iba a ensuciar su cuerpo. Lo que ellos tomaban con sus manos sucias y lo ingerían, iban a hacer que su cuerpo se ensuciara. Y ellos jamás podrían permitir que su ser interior se ensuciara. Entonces generaron el rito. El rito es: me lavo las manos y de esa forma yo me descontamino de todo aquello que quiere entrar a mi vida. Más o menos esa es la idea. Entonces establecen un rito, establecen una norma que debe ser cumplida a cabalidad. Vea lo que dice Jesús en el verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas. ¿A quién le dijo hipócrita? Al que va a la iglesia. Al que va a la iglesia. No le dijo hipócrita al que anda en el mundo, le dijo hipócrita al que va a la iglesia. Amén. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Apréndase eso de memoria, porque esto es pesadísimo, pesadísimo. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Mire, yo creo que Dios nos está hablando aquí de una forma impresionante. Ya con solo estos 2 versículos ya deberíamos estar tirados en el piso pidiendo perdón. Señor, guarda las piedras para otro día. ¿Cuántos hemos pecado de esta forma? Yo levanto la mano. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de poner por encima de la palabra de Dios un dogma, una ley humana? ¿Sabe qué es lo peor de esto? Que muchos no saben distinguir entre la enseñanza humana y lo que enseña la palabra de Dios, porque hoy el cristiano promedio no lee la Biblia. ¿Sabe usted eso? El cristiano promedio no sabe qué es diablo y qué es Dios, qué es luz y qué es tiniebla. No lo sabe, no tiene idea de qué es, porque depende de lo que le dice el pastor. Y perdóneme que diga esto,
Pero puede ser un farsante hablando en un altar que la gente dice sí, amén, porque dice lo que quiero escuchar. ¿Me siguen? ¿Todavía me siguen? Se ha dejado de enseñar la palabra para comenzar a enseñar otras cosas que termina la gente siguiendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la cultura de todos los días leer por lo menos un capítulo de la Biblia? No es una pregunta, es una reflexión personal. ¿Cuántos de nosotros tenemos por costumbre leer la palabra de Dios? Algo, una fracción de la palabra de Dios, en un tiempo personal, a solas con Dios, no en un carrerón. Hay gente que dice, es que yo leo la Biblia, van montados en el bus y van ahí leyendo. No, sentarse un rato, sacar un ratito de su tiempo, de su ajetreado tiempo, abrir la escritura, decirle, Espíritu Santo, revélame lo que estoy leyendo. ¿Sabe qué es lo que lee la gente? La gente lee Salmos, la gente lee Proverbios. Se sabe el Salmo 23, particularmente el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y si les falta algo, reclaman, pero no saben lo que dice la Escritura sobre la bendición. Se saben el Salmo 91, pero no lo saben interpretar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, yo voy a la iglesia, yo reclamo mi bendición, y dice el Señor, pero ¿vos quién sos? Nunca orás, nunca lees la Biblia, mi Espíritu Santo no está en ti. ¿Qué me reclamas? ¿Me siguen? Porque Dios no tiene la obligación de bendecirte ni tiene la obligación de cubrirte. Él cubre a aquellos que le aman y bendice a aquellos que le buscan. Así de simple. Entonces no le pongamos cosas a donde no hay. Esta llamada de atención del Señor es fuerte. Y nótese esto, es Jesús quien está hablando, es Dios en persona quien está hablando. ¿A quiénes? A los maestros de la ley, a los que se congregan fielmente cada día de reunión, a los que tienen Biblia en su casa, a los que saben lo que es orar o saben que se tiene que orar. A ellos Jesús les está hablando y les está diciendo, ustedes reemplazan la ley de Dios con su tradición. Verso 9, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. En la antigüedad, el mandato decía que ningún hijo podía dejar desamparados a sus padres. Pero entonces los religiosos establecieron un portillo legal dentro de ese establecimiento que Dios había entregado. Y decían que si yo tenía que darle a mis padres, no sé, 100 colones por mes, era lo que yo debía aportar. Si yo me presentaba ante el sacerdote y decía que lo que tenía eran esos 100 colones, pero que yo se los había ofrecido a Dios, entonces el sacerdote podía expiarme para que yo no entregara ese dinero a mis padres. Y la mayoría no era que le entregaban ese dinero a Dios, sino que como no había fiscalización por la entrega del dinero, yo me lo dejaba. Entonces Dios dice, no lo vas a desamparar, y la ley humana dice, solo si es para Dios. Y Dios no dijo eso. ¿Me explico? Es como las acciones legales que encontramos hoy. Se crea una ley y a la par los portillos para poder zafarse de esa ley. ¿Cuántos recursos de amparo se dan por situaciones específicas? Hay gente que es especialista en leyes, en cómo zafarse de ellas.
Porque la ley dice que es de este color, pero resulta que hay un montón de matices, de oportunidades para escabullirse de algunas cosas. Es que mire, yo tengo que pagar tanto por esto que estoy haciendo. Entonces le dicen a uno, bueno, hagámoslo diferente. Entonces no diga que es esto, diga que es otra cosa. Y uno dice, gloria a Dios porque me lo encontré. ¿Me sigue? Y eso se llama fraude. ¿Está conmigo? A veces llamamos bendición a lo que está hundiendo nuestras bendiciones. Dice la palabra. Verso 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Está diciendo, no es si ustedes comen con las manos sucias o comen con las manos limpias lo que va a ensuciar su cuerpo. Su cuerpo se va a ensuciar de lo que sale del corazón. Ahora, esto suena contradictorio, porque yo no me ensucio de lo que sale de mí, naturalmente hablando. Me ensucio con algo que viene a mí, ¿cierto? Ese es el factor que entendemos todos naturalmente como ensuciarnos. Ahora, vea lo que dice. Luego Jesús entró en una casa, para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la palabra que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en sus cuerpos no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Hay quienes dicen que el café no le agrada a Dios. El chan. Hay quienes dicen que solo vegetales. Hay quienes dicen, ¿me explico? Hay cosas que yo no voy a comer, sepa lo que no, pero no es porque hay cosas que definitivamente no se pueden comer. Mire, se lo voy a soltar, ya que estamos hablando de doctrina, se lo voy a soltar así. La morcilla no se debería comer, porque es sangre. Y la palabra dice, no comerás la sangre. Pero a algunos les parece rica, allá usted. Yo no la como porque no me gusta. Pero se la dejo ahí. Se la dejo ahí. Usted sabrá qué hacer con ella, ¿ven? Seguro dice, hago gallos. Y entonces agregó, verso 20, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Porque de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, sale la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a hacer la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Me entendieron? Hay cristianos evangélicos de hueso colorado que hoy, un Viernes Santo, no comen carne. ¿Sabía usted de eso? No comen carne un Viernes Santo. ¿Qué comen en Viernes Santo? Pescado, sardina, atún, bacalao. ¿Por qué? Yo quiero hacerle una pregunta ya que estamos conversando. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, con el Espíritu Santo en él, sigue una tradición religiosa, pagana, idolátrica? Quiero escuchar comentarios. ¿Me preparas un micrófono, por favor? Ya está, excelente. ¿Quién quiere ser el primero? Vea la taza que voy a sacar. Aleluya.
Cambiamos de técnico, viene el Penta. ¿Quién? ¿Quién quiere ser el primero en participar? Don Hamlet Arroyo. Por favor, adelante, sírvase. Pues lo que pasa ahí es que están agarrando las tradiciones de la Iglesia Católica. Entonces se quedan con esa ideología y la vienen arrastrando por ya la tradición de siempre. La famosa tradición, igual. Okay. Pienso que por ahí pueden dar el asunto. Ok, es un punto de vista. Yo, ¿sabe qué? Estaba pensando en eso. En la casa, fuimos criados, yo desde bebé, en iglesia cristiana evangélica, ¿ok? Asambleas de Dios de Hueso Colorado. Y tiene razón usted, bueno, lo que dice Hamlet del tema de la tradición, porque ahora que lo mencionas, solo para Semana Santa se buscaba la bendita sardina. O sea, en la casa casi que no compraban. Y para Semana Santa, qué rico una sardina con arroz blanco. ¿Por qué? Después, que era cuando se conseguía el bacalao. Entonces, a conseguir bacalao para hacerse una sopa, porque era cuando se conseguía. Entonces, yo no sé si, ahí me queda la duda, si es un tema de seguir tradición religiosa, que puede que sí, no voy a decir que no, o ya es tradición culinaria, se vuelve como una tradición cultural del país. Porque, por ejemplo, para esas épocas es donde se conseguía la sardina, el atún en aceite, conseguían un atún de una lata como planita, Ajá. que ¿ah? Una lata, entonces, Las solo, españolas. ¿ah? Las españolas. Las españolas, solo para esa época y nunca más en el año. Era como las manzanas para Navidad. Ahora no, ahora cada momento se consiguen. Pero antes uno se comía una manzana, si acaso en Navidad, y esas cosillas. Entonces yo lo digo que para ese tipo de comidas era tal vez por eso, no sé, yo lo veo porque nosotros lo hacíamos, pero creo que era más por tradición cultural o culinaria que por seguir el rito de la iglesia. ¿Alguien más tiene un comentario que quiera hacer? Yo los veo con muchas ganas de compartir sus criterios. Si no me equivoco, también para eso le unían el arroz con leche y el ayota en miel para esos tiempos. Sí. El dulce de leche, sí. Pero vamos a ver, no hagamos el menú porque ya me está dando hambre. ¿Por qué lo hacemos? Y digo lo hacemos porque lo hacemos. O sea, Sí. yo no vengo aquí a decirle a usted, es que usted, yo como eso. La pregunta que estoy haciéndole es ¿por qué lo hacemos? En mi caso, porque digamos desde chiquillos nos enseñaron eso, yo me crié con esa tradición, o sea, no se bañe porque se convierte en pescado. Ajá. Ni jueves ni viernes santo se puede comer carne, y el sábado santo era como disque la vela, ¿verdad? Nos decían, ¿verdad? Que hasta el domingo resucitaba, entonces no se podían decir malas palabras, no se podía, es más, pasaba uno como en silencio, porque Dios guarde hablar muy duro o un chiste, jamás, ¿verdad? Sí, Era un correcto. castigo. Entonces, aparte de eso, las comidas. Entonces era como la tradición que le enseñó la abuela, la mamá de mi mamá nos la enseñó a nosotros y en algún momento nosotros hemos continuado con esa misma tradición. Correcto. Recuerde esto, el paganismo se volvió cultura. El paganismo se volvió cultura. Era una forma de colonización. El rito pagano era necesario meterlo dentro del inconsciente, del subconsciente de las personas y que permaneciera ahí para que la conquista fuera efectiva. Cuando vienen todas estas religiosidades, Costa Rica, hablando de nuestra tierra, lo abraza, porque antes no existía, en los tiempos coloniales aquí no existían las religiones. La única que entró fue el catolicismo. Tiempo después entra el protestantismo. Pero vienen los protestantes y como ya no se distinguía que era un asunto de rito religioso, sino de un efecto cultural, seguimos haciendo y observando el mismo rito, pero ya no aceptamos que sea por paganismo, sino le ponemos por cultura. Cultura viene de la palabra culto, homenaje, rendición.
No le estoy diciendo que no lo haga, no le estoy diciendo que no coma, le estoy diciendo sea consciente de cómo nosotros hoy todavía caminamos en muchos dogmas y no nos hemos dado cuenta. Ahora, ese es uno muy simple. Y si usted quiere comerse una sardina, mañana se la come. Después del ayuno, rompa el ayuno con una sardina. Si usted quiere en Semana Santa comer las cosas tradicionales, cómalas. No le estoy diciendo que sea malo, le estoy diciendo comprenda por qué lo estamos haciendo, cuál fue el origen de lo que hacemos. Porque el comprender ese origen es lo que hoy nos tiene a nosotros hablando de la doctrina sin tapujos. Entender por qué las cosas se han enseñado como se han enseñado. ¿Por qué la gente observa el cristianismo en la forma en la que lo hace? Lo que decía doña María ahora, en Semana Santa no se podía decir malas palabras. ¿Y por qué en los otros días sí? ¿Se ha preguntado usted eso? En ciertos momentos no se puede hacer, pero en los otros sí. Entonces, ¿qué es? ¿Que el pecado y que al agradar a Dios es solamente en momentos específicos? ¿No es eso otro efecto cultural que tenemos los cristianos? Es que cuando me toca predicar, ay, que no se me arrime nadie, porque yo necesito estar en santidad. Mire, de nada le va a servir a usted bañarse en aceite y en santidad antes de venir a predicar, si toda la semana pasada pasó viviendo la vida loca. ¿Me estoy dando a entender? ¿De qué me sirve a mí vestir de traje y corbata? Y que la gente me ve y la gente diga, uy, mírelo, el siervo de Dios. ¿A mí en qué me beneficia que la gente me diga el siervo de Dios y mire la ropa que anda? Si mi conducta es absolutamente lejana a lo que mi ropa está manifestando. Y entonces nos encontramos con modales o modos, más que modales, modos de aplicar algunas estructuras solo para hacer persistir la religión que estamos generando. Es que cuando predicamos solo puede ser hombres. Cuando predicamos además solo deben ser con traje y corbata. Es que yo no tengo para comprarme un traje. Pues ve a ver cómo hace, pero se compra un traje. Pero usted no sube a la plataforma sin un traje. Y entonces le damos más valor al aspecto visual que a la revelación, que a la interpretación de la escritura, que a la enseñanza misma. Porque puede ser un neófito, pero está bien vestido. Puede ser un pecador, un adúltero, un mentiroso, pero qué bien viste. Porque no importa tanto lo que la gente sea, sino como la gente se vea. En una ocasión me tocó ir a una iglesia hace muchos años. Los que ya tienen tiempo saben la historia. Y la primera vez, el primer momento en el que llego a la iglesia a trabajar un poco con el grupo de alabanza, que es en lo que normalmente me ha tocado hacer, está el altar, la tarima, pues era un lugar similar a este, en alguna forma. Y estaban los instrumentos ahí puestos y todo lo demás. Y yo estoy hablando con los muchachos de alabanza y diciéndoles esto y lo otro, y vamos a hacer aquí y allá, y me voy caminando hacia atrás, y llego al borde, un borde similar a este, y me siento, y en lo que me siento, todos los muchachos al unísono, todos se levantaron y dijeron, no haga eso, no haga eso. Y yo me levanto porque digo yo, seguro está sucio, algo hay para... Y me quedo yo viendo y digo, pero ¿por qué me están diciendo que no? ¿Qué pasó? No, mi hermano, es que ese es el altar. ¿Y? Sí, es la tarima. No, el altar. Ahí uno no se puede sentar. ¿Y por qué no? Le digo, siendo pastor, ¿y por qué no? Porque yo no entendía. No, mi hermano, es el altar. Ahí la presencia de Dios. La presencia, ya sé por dónde iba. Ya entendí. Pues esos mismos muchachos que no se podían sentar ahí, subirse sí, pero no sentarse. No entiendo, que es que uno se quita esto cuando uno se sube al altar. Usted se las quita, yo parece que me las quité, pero usted se las quita cuando usted se sube, ¿verdad que no? Y usted, ¿por qué se ríen? ¿Qué les pasa?
Ya les traigo un espejo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo me subo. ¿Cuál es la diferencia de sentarme a estar de pie? ¿Hay alguna diferencia? Físicamente hablando. Ok, vamos entonces. Cuando se va a empezar un culto, estoy yo ahí afuera de la iglesia, ahí hablando con gente y todo el asunto, era un viaje que estábamos haciendo. Y entro porque digo yo, vamos a entrar ya con los muchachos para ponernos de acuerdo para... Estaban agarrados, literalmente agarrados, en buen tico, estaban en un pleito. Uno le decía una cosa al otro, el otro le decía, oiga, acababan de orar, todavía estaban agarrados de las manos. ¿Dónde dice la Biblia que para usted subir al altar, primero tiene que agarrarse de la mano de su hermano y ponerse en orden con Dios antes de subir al altar? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Ha visto usted eso en las iglesias? Los grupos de alabanza lo usan mucho, ¿verdad? Vienen los del grupo de alabanza y usted los ve ahí arriba. Ninguno sabe orar, pero todos con los ojos cerrados. No leen la Biblia, no oran, nada, nada. Son solo músicos. Lo único que saben es de música y tampoco es que saben. Ahí están. Pero ¿por qué llegó tarde? ¿A usted qué le importa? Y empezaron un pleito. Estaban peleándose y se hablaban feísimo. Que yo entré y cuando yo los vi, me golpeó porque digo yo, ¿qué está pasando? Y se me salió el fuá. Y los agarré y los llamé y les digo, pero ¿así piensan ustedes subirse al altar? Yo no me puedo sentar ahí porque es pecado, pero ustedes, y los agarró mi hermano. ¿Qué no sabe usted que lo que contamina al hombre no es con lo que se sienta? Digo. Y empiezan las chiquillas a llorar. Y cuando entra el pastor de la iglesia encuentra la escena, yo chivísima y todos llorando. ¿Quién cree usted que estableció el dogma de que no se sientan en el altar, pero no importa cómo esté su corazón? El pastor de la iglesia, mi hermano. No le estoy descubriendo el agua tibia. Entonces, ¿qué es el problema con esto? Que a veces le damos mayor importancia al quehacer, a la manera, a la forma, y no nos está importando lo que está aquí. Por eso es que los altares hoy están sucios. Por eso es que los altares hoy están derribados. Hoy hay tarimas, no hay altares. Hoy hay tarimas, no hay altares. Son pocos los altares que hay. Porque cuando se levanta un altar, tiene que haber o un profeta o un sacerdote. Si no hay ninguno de los dos, entonces no es un altar, es una tarima. Mi hermano, perdón, hoy cualquiera puede ser pastor. Lo que necesita es tener buena hablada y gente que lo siga. Se acabó. Porque ni siquiera ocupa un lugar, en una casa, en un parque, en cualquier parte. Es lo único que se ocupa hoy para ser pastor. Tenemos un montón de gente neófita enseñando cosas aberradas al cuerpo de Cristo, y la gente hoy se está perdiendo. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. Se están perdiendo en doctrinas de hombres y de demonios. ¿Recuerda usted cuando le enseñé eso? ¿Por qué? Porque lo primero que se pierde es el temor de Dios. Creemos que Dios está obligado a. Creemos que, mire, hay gente que cree hoy que servir no es un privilegio, es un derecho. Es que yo tengo derecho a servir. Es que yo, ¿derecho a qué? Yo no tengo derecho a servir. Sirvo por la gracia de Dios. En el momento en que Dios quiera, ya me quita. Yo no tengo derecho. Vivo bajo la sombra de la gracia del Omnipotente. Es un privilegio enorme. Cuando Dios me llama y le hago este llamado, cuando Dios a usted lo llama a servir, sirva. No se queje, sirva. Sea agradecido. Porque el Altísimo Dios no tenía por qué fijarse en usted y sin embargo lo hizo.
Sí, así como somos, así como estamos y así como nos sentimos. Así Dios quiere que usted y yo hagamos cosas. ¿Las está haciendo bien o las está haciendo ahí a medias? ¿Sabe cómo servimos a Dios? De acuerdo al concepto que tengamos de Dios. Se la dejo ahí. Le servimos a Dios de acuerdo al concepto que tengamos de Él. Entonces, cuando Jesús habla con estos fariseos, les dice: dejen de estar pendientes de las cosas, del cómo se hacen. Estén pendientes del corazón. Porque en algún momento de la historia, cuando Dios le entrega a Moisés la ley, le dice: para que sea guardada en tu corazón. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, si mal no recuerdo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y más abajo dice: y enseñarás esto a tus hijos. ¿Qué es esto? Cuando dice enseñarás esto a tus hijos, ¿de qué está hablando? De la ley. ¿Cuál es la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo, punto. Cuando Dios entrega eso es perfecto. Pero cuando el hombre pone las manos sobre eso, lo empieza a interpretar y lo empieza a pervertir, a desviar. Y lo comienza a hacer de acuerdo a sus formas de pensamiento, conforme a sus emociones. Hoy me levanté de malas, entonces hoy este mandamiento es malo. Hoy me levanté de buenas, entonces este mandamiento es bueno. ¿Me explico? Y cambiamos nuestras rutinas de acuerdo a nuestras emociones. Cambiamos nuestra forma de pensar de acuerdo a cómo me siento. Si hoy me siento bien, voy directo al cielo. Hoy me siento mal, voy pero en escalas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dejamos lo que es santo y lo desviamos de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo en el momento. ¿Qué estamos enseñándole a la gente que está a nuestro alrededor? Yo le hago una pregunta. De todo lo que usted ha aprendido en los años de estar en esta casa, ¿qué le ha quedado de eso? ¿Qué cambio ha logrado eso en tu vida? Porque no son 3 temas ni 4 sermones, son 15 años de estar enseñando la palabra del Señor. ¿Qué cambio ha hecho eso en tu vida? ¿Ha hecho algún cambio? ¿Eres mejor cristiano hoy? ¿O eres el mismo cristiano de siempre? Si eres el mismo cristiano de siempre, has desperdiciado 15 años de tu vida. Y la culpa no es de nadie, es tuya. Solo tuya. ¿Por qué? Porque la ventana de oportunidad ha estado abierta para todos. Pero yo soy el que decido qué sigo y cómo lo sigo. Por eso el ejemplo que les puse de la Semana Santa y el tema relacionado con las comidas. Los cristianos hoy la celebran, pero decimos: no, yo no es por la tradición, pero difícilmente usted los ve en otra época del año comiendo esas cosas. ¿Me explico? Le llamamos a eso la unidad de la familia, le llamamos ¿me doy a entender? Ahora como que se ha abierto un poquito el tema, por ejemplo, de los tamales. Qué rico los tamales, ¿verdad? Yo quiero tamal. Oiga, deberíamos hacer algo, ¿eh? Una tamaleada un día. Qué rico un tamalito. ¿Cuándo se comen los tamales? Tradicionalmente. Por eso, en diciembre. Antes usted, hace unos 20 años atrás, ¿usted veía a las personas comiendo tamales normalmente? Tal vez yendo al mercado, ¿verdad? Pero ya porque a uno iba a un lugar. Pero la gente hacer tamales, las familias haciendo tamales, ¿cuándo? En diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque es comida de la Navidad. La Navidad tiene fundamento bíblico. Pero está en la Biblia, dice. ¿Me doy a entender? Hermano, hay iglesias que creen hoy todavía y enseñan que Jesús nació en diciembre. 25 de diciembre. Aleluya. Jingle bells, jingle bells.
¿Me explico? Hay cristianos hoy que en las iglesias traen a colacho. Ya como que me estoy metiendo muy feo, ¿verdad? Estoy entrando ahí. ¿Por qué? Hay iglesias hoy, en algún lugar del mundo, que en octubre celebran fiesta de disfraces para atraer a los jóvenes. O sea, es que es preferible que ellos estén aquí y hagan una fiestecita de disfraces temática, bonita, y no que se vayan al mundo ahí, a oxígeno, a ver esas cosas de Halloween feas. Entonces mejor que las hagan en la iglesia. Claro, mejor aquí en un ambiente de santidad. ¿Ah? Que se disfracen de Moisés, de Elías, y yo me disfrazo del fuego, dice. ¿Me doy a entender? Cómo la iglesia, en vez de atraer al mundo, se ha vuelto parte del mundo. Ahora, ¿por qué se vuelve la iglesia parte del mundo? Porque se fija más en la forma que en el fondo de las cosas. Entonces, si yo sé que no me conviene, lo puedo transformar de modo que sí me convenga. Participo de lo mismo, pero... Y nos agarramos de textos sin contexto, como por ejemplo, es que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. A mí Halloween no me está entrando al cuerpo, pero no estoy entendiendo que es que vive en mi cuerpo. Cuando yo lo promuevo es porque vive adentro de mí. ¿Me explico? Adelante. Este es un tema que hemos conversado en casa en algún momento. Puede que tenga una respuesta muy sencilla, pero no deja de ser llamativo, que es con respecto a veces a las ordenanzas de los judíos, que algunas veces asumimos y otras veces no. Ese es un tema que hemos conversado especialmente con Diego de este versículo. Esto está en Levítico 19, el verso 26 al 28. Da como 3 o 4 reglas ahí en Levítico 19, del 26 al 28. Dice, no comas carne sin primero escurrirle la sangre. Ese es en el 26. Ahí mismo dice, no practiques la adivinación ni la brujería. Que eso está muy claro. Sigue el 27. Este es el tema de cuestión. No te recortes el pelo de las sienes ni la barba, que eso lo hemos visto muy comúnmente en los judíos. Y el 28 dice, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Entonces, uno de los temas es que yo creo que, digamos, los dos extremos nosotros los cumplimos muy concienzudamente. O sea, lo que estabas explicando, no vamos a comer sangre, etcétera, o bueno, el tema de los tatuajes, pero estando en el mismo capítulo, o sea, observamos eso y la tenemos clara el por qué, pero aún así no observamos el tema del cabello. O sea, puede que, o sea, no sé hasta qué punto ya eso es realmente una práctica religiosa, se vuelve una práctica cultural, o que estaba investigando el tema de que cuando se les dice que no se recorten, era porque los sacerdotes paganos sí se recortaban el pelo. Entonces era una forma de diferenciarse. Pero entonces nosotros sí nos recortamos el pelo. O sea, ¿dónde entra? Tal vez la pregunta específica es, ¿por qué sí seguimos unas prácticas y otras no? ¿Por qué no nos dejamos los colochitos? Excelente pregunta. Vea. Cuando Dios entrega esta serie de lineamientos a Moisés, prima un principio. El principio es, tú eres mi pueblo consagrado, eres mío y no vas a tener relación con nadie más. Dios lo está haciendo es poniendo un cerco, digámoslo así, de manera que el pueblo de Israel se identifique como el pueblo de Dios delante de los demás pueblos, es decir, que haya cosas visibles, ¿verdad? Si usted pone, por ejemplo, hoy a una persona
natural. Los dos vestidos con una mezclilla, con una camiseta, pero uno es el presidente del Banco Mundial y otro es un campesino, pero tienen la misma ropa. ¿Cuál podríamos nosotros decir que es? ¿Cuál? Tal vez sea muy difícil. Sin escucharlos hablar, sin nada, nos vamos por apariencia y decimos, déjame, me parece que tal vez es este. Misma camisa, mismo pantalón, mismos zapatos, mismo todo. Todo igual, pero los dos callados, igual. Corte de pelo, todo igual, callados. ¿Cuál es cuál? Es difícil saberlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le da a Moisés una ordenanza y le dice, sepárame al pueblo de forma visible para que todos aquellos pueblos que los conozcan y los vean sepan que ustedes son diferentes. Entonces, las prácticas de los pueblos vecinos incluían una serie de ritos específicamente diseñados para ser adeptos a una cuestión de fe con sus dioses paganos. Es decir, la gente se rasuraba en honor a sus dioses, la gente se tatuaba en honor a sus muertos, la gente hacía perforaciones en su piel en honor a sus muertos, a sus dioses y demás. Entonces, de esa forma, la gente se identificaba con un culto, se identificaba con una deidad, se identificaba con una corriente religiosa. Entonces, era muy fácil decir, por ejemplo, en los años 60, quién era hippie y quién no, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de los hippies? Usted lo veía y usted decía, este es hippie. ¿Se acuerda? Con mucho respeto digo esto, nada más lo tomo como una observación. ¿Recuerda cuando ustedes decían el marihuano? No, a usted no le decían el marihuano, no. Cuando a usted le decían, ¿verdad?, que ahí viene el marihuano, ¿qué esperaba ver uno? A una persona con ciertas cualidades o ciertos rasgos que decía uno, el marihuano, ¿verdad? Tengan cuidado porque viene el marihuano, ¿verdad que sí? Eso le decían a uno, entonces uno identificaba a la persona y el problema es que a veces uno identificaba al que no era, pues que se parecía. Igual uno corría por cualquiera de los dos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cuando Dios da esta instrucción, Dios quiere separar. ¿Por qué Dios pone cosas físicas en ese momento? Porque la ley de Dios, el concepto de Dios todavía no ha calado en el corazón de ellos. Entonces no puede dejarlo a la subjetividad de siéntalo y hágalo por convicción. No existía convicción. Tome en cuenta que cuando Levítico está escrito, el pueblo viene de adorar un becerro a los pies del Sinaí, donde Dios está en su presencia hablando con Moisés. Y dijeron, nosotros te amaremos por siempre. Y sube Moisés y no duran 40 días sin hacer un desenfreno sexual ante un becerro de oro establecido a las laderas del monte. A ese pueblo no se le podía dejar a la libre, no se le podía decir, vea, sienta la presencia, deje que el Espíritu de Dios venga sobre su vida. No conocen nada de eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Les monta un cerco. No haga esto, ni esto, ni esto, de acuerdo a cómo lo hacen los demás. Y ahí prima un principio que es lo más importante. La gente hoy dice, es que el tatuaje no es malo, es que la perforación no es mala, porque yo no lo estoy haciendo para un muerto, ni lo estoy haciendo. La pregunta es, ¿para qué lo está haciendo? Número uno, ¿para hacerte parecido a quién? No estoy diciendo que sea pecado, estoy diciendo a quién te quieres parecer. Porque prima el principio, el espíritu de lo que está dicho sobre la forma. ¿Cuál es el espíritu de esta ordenanza? Sean mi pueblo, separados del resto. No sean como los demás. Ese es el espíritu. Quiero que sean ustedes para mí. Pero entonces yo digo, es que eso era el tiempo antiguo, entonces yo ahora sí me puedo, es más, me voy a tatuar aquí un yo amo a Jesús, un Jesús en una cruz aquí, un Jesús en una cruz. Casa Sembradores, todo el brazo, Reino, Paternidad y Destino en el otro. Y en la espalda el pastor Randall, aleluya. Aleluya, con unas alitas. ¿Ah? Es que yo puedo. Dios no me condena porque yo me tatúo. La pregunta que yo te hago es, ok, no te condenan.
¿A quién te quieres parecer al hacerlo? ¿Te quieres identificar como quién? ¿Qué te atrae para hacer eso? ¿Qué es aquello que te está jalando tan fuerte como para querer ser parte de eso? ¿Me estoy dando a entender? Me imagino como un cromo, ¿verdad? Solo la carita con las alas a la par. ¿Me explico? ¿Dónde está el principio? ¿Por qué Dios dijo eso? Para poder desarmar ese principio, nos vamos a la forma, no al fondo. ¿Cuál es la forma? El por qué. Dijo que no había que hacerlo, porque lo hacían para los muertos, porque lo hacían para esto. Como yo no estoy haciéndolo para eso, entonces yo sí puedo hacerlo. No, no es que yo puedo hacerlo. Es que Dios me separó a mí para algo. La gente se tatúa por algo. Eso de que, ay, es que me gusta, eso es solo una parte. Es por algo. Y donde nace un principio, se genera un contraprincipio. Cuando Dios dice no, Satanás dice sí. Cuando papá y mamá dicen no, los hijos van y lo hacen con más gana. ¿Y qué se rompe ahí? ¿Cuál es el principio que se rompe ahí? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo cree usted que le va a ir a alguien? El tema del corte. Sí, esa ordenanza, ahí es donde entra el factor línea de tiempo. En ese momento, los únicos que se rapaban en ese momento eran los que ejercían sacerdocios paganos. Llámese egipcios, llámese sumerios, llámese bla, bla, bla. Eran, ¿verdad? O las personas que de ahí, ¿verdad? Alopecia, se les cayó el pelo, cero pelo, ¿verdad? ¿Qué podían hacer? Y no había goma loca para pegarse los colochos, ¿verdad? No había nada que hacer. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? No hagas cosas intencionando hacerlas. No te cortes intencionando, porque no quiero que te parezcas a esos sacerdotes, no quiero que te vayan a confundir con ellos, con lo que ellos hacen. ¿Me doy a entender? Hoy ya no aplica el sentido estricto de cortes el pelo, porque no es el pelo, es ¿te pareces a ese? En su conducta, en lo que hace, ¿es fácilmente confundible tu conducta con la conducta de esos? A eso se refiere el principio. ¿Ves? Porque que yo parezca Marc Anthony no significa que tenga la plata que él tiene. ¿Verdad que no? Nada que ver. Me dice mi esposa que no. ¿Me explico? Eli tiene un comentario. Pásame el micrófono, porfa. No, es que necesitamos que quede grabado para que todos puedan oírlo. Entonces los aretes, el principio no aplica a las perforaciones para nosotras las mujeres. ¿Cuántos tiene? Y le digo si es de Dios o no. Principio versus tiempo. Motivación. En el tiempo antiguo, las mujeres se perforaban en algunas culturas, en algunos momentos. No le voy a poner a esto una regla porque habría que sacar un tema específico para eso. Pero en el tiempo antiguo, las mujeres se perforaban no por una cuestión de belleza, sino por la misma razón por la que las personas se tatuaban. Entregarse a un culto, ser seguidor de una cierta religión, ser profetisa o ser sacerdotisa de un cierto, ¿verdad? O pertenencia. Tanto el tatuaje como el arete o esos símbolos tenían que ver con pertenencia. Posteriormente cambió a un símbolo de pertenencia. Es decir, en los tiempos de esclavitud,
a las personas se les marcaba de manera que fuera fácilmente reconocible quién era su señor. Literalmente como marcar una res, como ponerle un sello a una res, un caballo, una vaca. A las personas que vivían en esa época de esclavitud se les marcaba, ya fuera con un arete, que daba a entender quién era el amo de esa persona. Se les tatuaba el nombre en el cuerpo, una marca específica. Entonces, lo que al principio se dio como un acto voluntario hacia los dioses, posteriormente Satanás lo toma y lo vuelve un efecto de poder sobre alguien, pertenencia. Yo soy tu dueño. ¿Ok? Cuando todo eso pasa y va quedando atrás el tema de la esclavitud, se genera entonces el que las mujeres se pongan un arete por un asunto de vanidad, por un asunto de que, ay, es que qué bonito ponerme esto aquí, ponerme esto allá, qué lindo. No necesariamente por pertenencia, no necesariamente por un culto, no, sino por un asunto de vanidad. ¿Ok? Entonces, conforme van pasando los años y las culturas van madurando, las intenciones se van diluyendo, pero no se diluye el motivo por el cual nacieron las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que una mujer no debe ponerse un arete. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que entender dónde nació eso y hoy dónde estamos entendiendo lo que Jesús enseña aquí. Ahora, note esto. Si nos devolvemos a lo que dice Jesús, usted va a Levítico y encuentra toda la ordenanza de lo que se puede y no se puede comer, ¿cierto? Tiene que haberlo leído si ha leído la Biblia. En Levítico dice todo lo que se puede y lo que no se puede comer. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, en este pasaje? ¿Qué le dice a los fariseos? Todo se puede comer. ¿Está Jesús invalidando el principio? No. Está marcando una línea de tiempo del por qué algunas ordenanzas le fueron entregadas al pueblo de Israel y por qué otras modifican algunas conductas en el tiempo. Más adelante, cuando Jesús está en lo alto de la casa de Simón el curtidor, dice la escritura que le aparece una voz del cielo, que es Jesús, en una visión donde él ve bajar un mantel muy grande lleno de animales inmundos. ¿Inmundos según quién? Según la ley. Y le dice Jesús, mata y come. Y le dice Pedro, no puedo tocar eso porque es inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo no he llamado inmundo. ¿Por qué con animales? Porque Pedro todavía seguía amarrado con el rito. No entendió la parábola, no entendió el principio que Jesús le dijo. El comer o no comer no está de la mano estrictamente con el tema de tu santidad. Está de la mano con el principio en tu corazón. ¿Recuerda cuando a usted le decían, tome este bocadito, un pan casero o un bizcocho, y lo traía su tía, la religiosa, la que venía del rezo? Y usted sabe que venía del rezo porque ella es la que lo hace. Y usted sabe que ese bizcocho y ese pan casero vino de ahí, delicioso, calientito, humeante. Pero usted era un cristiano recién convertido y a usted le dijeron en su iglesia, eso es ofrecido a los ídolos, usted no puede comerlo. ¿Cierto o no? Comer en un turno, ¿qué? Oiga, no hay cantones más rico que el de un turno. Seguro es que no lavan las ollas y entonces por eso es que sabe tan rico. ¿Verdad? O el chup suey. ¿Y qué le decían a uno? Jamás usted puede ir a... ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque se van al texto y pierden de vista el contexto. Y lo que es peor, pierden de vista a Jesús. Pierden de vista a Jesús. Hay muchísimas cosas que si nos metemos a analizar, vamos a encontrarnos con el religioso que portamos adentro, mi hermano. La túnica del fariseo se nos empieza a hacer así y la empezamos a mostrar porque no estamos dispuestos a ceder lo que aprendimos.
durante tantos años, aun cuando la palabra nos dice, no es como tú lo piensas. Todavía hay hombres que dicen, la mujer no se puede cortar el pelo, porque la Biblia dice. Sí, ¿por qué dice la Biblia eso? Y el hombre, esto y lo otro. ¿Dónde dice la Biblia que la mujer no puede usar pantalones? ¿Me explico? De una simple cosa tratamos de hacer un ejercicio legal donde no aplica. Porque estamos dejando de vista el principio y le estamos poniendo vida a la forma. Sepa lo que si usted sale de esta iglesia, que no es para nada liberal, pero si usted sale de esta iglesia y se va a una iglesia un poco más de costumbres, un poco más pesada en estas cosas, lo primero que usted tiene que hacer es cambiar la forma en la que usted hoy viste y como usted es. Es lo primero que le quitan si quiere ser parte de esa otra religión. Hay iglesias donde usted no puede entrar en mezclilla, pantalones ajustados, faldas afuera. Usted no, jamás usted no puede hacer eso, porque estás irrespetando a Dios y respetando a Dios. ¿Me doy a entender? Siempre usan el término, no irrespetes a Dios, no profanes a Dios, no toques lo santo, no, pero por estas cosas, sin importar lo que hay en el corazón. Cuando Dios nos llamó a ver esto, hay gente que dice, pastor, ¿usted pondría a servir a alguien que está en pecado? Y se les olvida que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Aquí el primero en estar en pecado soy yo. Porque si decimos que estamos sin pecado, hacemos mentiroso a Cristo. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado por omisión, por desconocimiento, por lo que sea, mi hermano. Todos hemos pecado. Entonces fingimos una santidad a través de ¿qué? De la apariencia. Como no podemos decir quién pecó y quién no, mi hermano, mejor póngase la ropita que le pedimos para no tener que señalarlo por algo. ¿Me explico? Entonces viene el hermano con tatuajes y decimos, no, porque eres un tatuado. Pero resulta que el hermano se los hizo sin conocer a Dios. Pero el mentiroso que yo soy conociendo a Dios. ¿Me explico? Entonces el tatuado no era del reino de los cielos, pero el mentiroso sí. ¿Cómo se da usted cuenta que alguien pecó? Hay una forma de darse cuenta si alguien peca o no peca, ¿cierto? Hay una forma. ¿Cuándo nos damos cuenta de que alguien pecó? Cuando sale a la luz lo que hizo. Nadie es adúltero hasta que lo encuentran con alguien, ¿cierto? Nadie es un mentiroso hasta que se cae en la mentira. Nadie hace fraude hasta que se cae. ¿Me doy a entender? Nadie es pecador hasta que se demuestre lo contrario. Y vivimos en esa falsedad ideológica y le enseñamos a los demás. Y lo que es peor, los liderazgos religiosos hoy se confabulan con el pecado. Ve, hermano, yo le traigo a usted esta ofrendita. Es del narcotráfico. Son 3 pesos, es un maletón así, una lijota. Y ahí de vez en cuando le va a estar llegando algo, porque usted sabe, a mí me gusta eso de Dios y esas cosas, a mí me gustan. Ya yo sé de dónde viene eso. ¿Qué voy a hacer? Intencionalidad. Dejemos de ser como los fariseos, mi hermano. Dejemos de ser como los fariseos y seamos como Jesús quiere que seamos. Rásguese las vestiduras del fariseo para que las vestiduras del verdadero sacerdocio vengan sobre usted.
No puede haber un sacerdocio santo con vestiduras de fariseo. Ya deja de mirar lo que otros están haciendo y ponle atención y dedicación y perseverancia a lo que tú estás haciendo, que sabes que está mal, que sabes que siempre lo estás haciendo. A eso ponle alto ya y deja de estar viendo a los otros a ver qué hacen y qué no hacen. En otras palabras muy cristianas, deje de estar metiéndose en lo que no le importa con la gente. Si no lo va a ayudar, no lo critique. Esas cosas hacen choques muy fuertes con nuestra ideología, porque seguimos viendo la santidad a través de lo que ven nuestros ojos. Seguimos creyendo que la gente es santa por apariencia y no nos damos cuenta de que la procesión se lleva por dentro. Esos pecados, esas cosas, esas situaciones inconclusas están adentro, mi hermano. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que eso es lo que contamina al hombre? Porque cuando yo no estoy bien, yo no voy a hablar bien y eso va a contaminar a otros. Usted se puede comer un pedazo de chancho bien grasoso, ya que lo más malo que a usted le va a pasar es mandarlo al baño, pero a ninguno de nosotros nos va a afectar, ¿cierto? Pero usted riega un chisme de alguien aquí ¿y qué cree que va a pasar? Usted levanta una calumnia sobre alguien, usted le hace un daño a alguien, ¿qué cree usted que va a pasar? Y vamos un paso más allá. Si usted maltrata a su esposa o esposo, si usted maltrata a sus hijos, si usted tiene algunos affairs, una querida, un querido. Ah, entonces sí dice. Ah, es que no sabía qué era, dice. No, sí, claro, sí. Como trae, dice. Sí, es que iban así haciendo check y a la última, no, sí, check, sí. ¿A quién cree usted que afecta eso? En primer lugar, al reino. Al reino. ¿Por qué el reino de los cielos está siendo afectado hoy? Por el testimonio de los que dicen ser parte del reino de los cielos. Por los que dicen ser cristianos, los que dicen que siguen a Cristo, los que dicen que tienen el Espíritu Santo y no saben ni siquiera qué es eso. Esos son los que pasan afectando el reino de los cielos. Por eso la gente hoy dice ser cristiano. No, hombre, guarde. ¿Para qué? Para ser así, para hacer esto, para lo otro. Los cristianos, leía un día de estos un comentario muy interesante. Los cristianos son los que más juzgan a otras personas. El cristiano es el que más juzga a los demás, porque como conoce la verdad, tiene un parámetro para decir, tú estás mal. Pero es muy difícil decir, Señor, yo soy el que estoy mal. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y cierro con esto, porque en ningún momento se está diciendo que debemos caer en un libertinaje. Es decir, no podemos comenzar a decir, no, entonces cualquier cosa que pase es buena, no hay problema, venga como quiera, haga lo que quiera. No, amado, no se trata de eso. La pregunta que yo te hago es, ¿tú transmites a Dios a través de quien tú eres? ¿Transmites a Dios? La gente puede verte y decir, veo a un hijo de Dios, no según el estándar de una iglesia, una religión, sino lo que dice la Escritura. Cuando la gente te oye hablar, ¿oyen hablar a un hijo de Dios? ¿O oyen a un mundano que va a una iglesia cristiana? Cuando la gente te ve reaccionar ante situaciones,
venga un hijo de Dios o venga un mundano que va a una iglesia cristiana. ¿Te das cuenta cómo tenemos mucho trabajo que hacer en nosotros todavía? Hay muchas cosas inconclusas aquí. Ahora, Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? No es juzgarnos, pero si yo sé que algo en alguien no está bien, mi deber como hermano, mi deber como hijo de Dios es llamar a esa persona y decirle, esto no está bien, a la luz de la Escritura. ¿Quieres que te ayude? Buscamos ayuda, podemos darle solución a esto. Y no juzgar y decir, a ese yo no me le pego. ¿Recuerda usted cuando Jesús habla de la oración que dice, y el publicano se postró y dijo, no soy digno de levantar mis ojos ni siquiera al cielo? Estoy parafraseando. Señor, soy un vil gusano que se arrastra por el piso, no merezco nada de ti. Eso dijo el publicano. Y en cambio llegó el fariseo ostentoso con su mejor vestido. Señor, gracias te doy porque no soy como ese. Yo sí soy un hijo de Dios. Mírame, mírame. ¿Y qué dijo Jesús? Era más hijo de Dios el publicano que el fariseo. ¿Cómo nos está viendo Jesús hoy? ¿Como publicanos o como fariseos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Este tema de doctrina tiene que ver con esto, amados. Tiene que ver con esto. Hay muchas cosas en nosotros hoy que tienen que caerse. Pero no se va a caer nada si creemos que todo está bien. Pero todo está bien de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo enseño, lo que la Biblia dice. Pero para saber si estás bien o no, tienes que ir a leer la Biblia, mi hermano, a casa. Tienes que leer Biblia en casa. ¿No la entiendes? Busca otra versión. Métase al teléfono, en vez de estar metido en YouTube, vaya, busque Biblias, descargue Biblias y comienza a leer nuevas versiones. Vaya, investigue. Y te vas a dar cuenta de cuántas cosas nos falta hoy por procesar. Y eso es bueno. Pero ¿de qué me sirve a mí saber lo que tengo que procesar si no doy el paso por comenzar a procesarlo? Tengo que empezar ya. Busca ayuda. Primero el Espíritu Santo. Dile, Señor, háblame. ¿Quién soy? ¿Cómo me ves? Se ocupa ser valiente para decirle al Espíritu Santo, Señor, háblame. Quiero saber cómo me ves. ¿Sabe por qué mucha gente le tiene miedo a lo profético? Porque saben lo que portan y tienen miedo de que Dios se los exponga. Pero Dios no avergüenza a nadie. Cuando Dios habla es para levantar, para redarguir. Mire, aquí puede haber una persona, y solo estoy conjeturando, porque eso no pasa. No, eso no pasa. Que Dios puede decirle, fulano, usted está en pecado. ¿Qué hace la iglesia tradicional? No se junten con esa chusma, porque está en pecado. ¿Qué hace una iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que seas mejor persona? Cuando viene alguien del mundo cargado de pecado, de cosas, ¿qué hacemos nosotros? Publicanos, fariseos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos a la gente del mundo? ¿Qué pensamos de la gente del mundo? Cuidado, porque puede que Dios esté pensando lo mismo de nosotros. Y nosotros creyendo que somos la última chupadita del mango. Que nos tiemble la lengua y las piernas antes de señalar a una persona. Que nos tiemble. Eso se llama temor de Dios. Yo no puedo juzgar a nadie. El pecado ya lo hizo. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? Ya está hecho. El daño ya está hecho. Ahora ¿qué hay que hacer? Juntar los pedazos y ver cómo levantamos de nuevo la obra. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Usted se ha puesto a hacer ese análisis. Le invito a que de aquí al domingo usted haga este análisis aprovechando el ayuno que empieza mañana.
Tómelo como tarea durante el rato de ayuno. Y por favor, tómelo con toda la seriedad. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y aún estamos aquí. ¿Cuántas veces lo que he pensado de otros me descalificaría de Dios, pero aún sigo estando aquí? Y ojo, no lo que he dicho de otros, lo que he pensado, intención de corazón. Cada día es una misericordia nueva. Si no fuera así, hace rato estuviéramos condenados. Si no es por su misericordia, no es por otra cosa, no es ni por el servicio que hacemos, ni por lo bien que nos podamos ver, ni por lo bien que creamos que somos, es por su misericordia. Usted y yo somos y valemos su misericordia, punto, nada más. El día que esa misericordia deje de valer para nosotros, se acabó este asunto. Nada nos saca, nada nos restaura, nada nos liberta, pero tenemos en Cristo Jesús un Salvador, tenemos en Cristo Jesús una oportunidad. Dios hoy nos está haciendo un llamado y nos está diciendo: ponte a cuentas conmigo ya, 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 ya. Porque tú no sabes mañana. Hoy es el día. Aproveche este ayuno, 3 días de ayuno, jueves, viernes, sábado. Y vengas el domingo con una expectativa que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable, mi amado, que Dios le hable. Que se mueva este piso, dijo Natalia, que se mueva el piso. Que la presencia de Dios sea manifiesta sobre cada uno de nosotros. Toda decisión, mi amado, toda decisión que usted quiera tomar en su vida, pésela primero en Dios. No la pese en estadísticas, no la pese en las noticias, no la pese en lo que dijo el vecino, pésela primero en Dios. Señor, ¿qué piensas tú de esto? Señor, quiero hacer tal cosa. Señor, quiero adquirir tal cosa. Señor, quiero moverme de esta forma. ¿Qué piensa Dios? Y sobre eso, vamos, nos enrumbamos. No veas a tu hermano como la santidad andante, ve a su hermano como un pecador revestido de gracia, porque eso es lo que somos, pecadores revestidos de la gracia de Cristo, punto. El día que dejemos de creer eso, el diablo nos engañó, nos agarró, nos amarró, y cuando nos damos cuenta, no somos nadie. Porque dice la Escritura: el que esté firme, mire que no caiga. Entonces debemos estar claros. Revísese esta semana en casa, estos días, a ver cuál es tu vestidura. ¿Huele a fariseo? ¿Se ve como la de un fariseo? ¿Es pura apariencia? ¿O de verdad estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos? De hoy en 8, si Dios quiere, tocamos otros temas. Hoy salieron varios muy interesantes. Hablamos de la sangre, comidas. Hablamos de los aretes, tatuajes. Vea qué interesante. A veces este tema se vuelve más amplio de esta manera, pero llegamos al mismo punto, lo que dijo Jesús. Y váyase con este texto, ese texto de Marcos 7, que sea la base para la cual usted se analiza en estos días. Señor, soy como este que dice que observo más el rito que la palabra, que la intención de la palabra. Y si es así, vamos a corregir. Mientras haya vida y esperanza, dicen por ahí. Hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad. Aprovechémosla entonces. Vivamos la vida que Cristo quiere que vivamos y enseñémosle a otros a vivir la vida que Cristo quiere. No es una carga religiosa, no es una religión que te agarra y te abraza y te amarra de tal manera que tú no te puedes mover. No, pero no es una vida de libertinaje, no es una vida de derroches, no es una vida de hacer lo que me da la gana. Me ordeno según la palabra, me dice. Lo que Dios dice en su palabra, eso para mí es ley. Así es como tiene que ser. Lo que Dios dice en su palabra. Y con eso caminamos. Amén. Padre amado, gracias por esta noche, por este tema, porque tu misericordia es siempre con nosotros. Nos revistes de ella. Gracias, Señor, porque aun cuando el tema siempre tiene aristas, es complicado, es difícil, pero tú siempre nos das la oportunidad de devolvernos en nuestros pasos si estos nos han alejado de ti.
Necesitamos que tu Espíritu Santo hable a nosotros. Necesitamos ser confrontados todos los días contigo, Señor, todos los días con tu palabra. Espíritu Santo, necesitamos de ti todos los días. Muchos decimos haberte conocido. Muchos dicen que tienen relación contigo, pero muchos no te conocen. Que haya una visitación, un encuentro contigo. Es mi oración en esta noche, Señor. Que haya una oración que nos conecte con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a Cristo y Cristo al Padre. Redarguye nuestra vida. Y te pedimos perdón si en algún momento hemos actuado como un religioso más. Si en algún momento hemos actuado como una persona que deliberadamente ha juzgado las acciones de otros, perdiendo de vista las propias. Señor, perdónanos por haberte fallado, por haber fallado al reino, por haber fallado a la gran comisión, por haber fallado, Señor, al mensaje de la cruz, por haberte fallado, Señor Jesús. Danos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, porque te amamos, de verdad te amamos, pero nuestra humanidad nos hace desviarnos, Señor. Sin embargo, te tenemos a ti como nuestro abogado delante del Padre, tú que eres justo y que impartes justicia sobre nosotros. Guárdanos, Señor, guárdanos en tu nombre. Amén y amén.